En el video anterior vieron cómo transformamos esta Durango al kit White Body SRT 2021. Y ahora en este video te vamos a enseñar la misma Durango, pero con unos separadores de 2 pulgadas. Y también te vamos a enseñar lo sumamente fácil y sencillo que es desinstalar el kit White Body para que lo puedas hacer tú mismo en tu casa. Bueno, aquí estoy con los separadores. Acaban de llegar, entonces vamos a destaparlos para revisarlos. Aquí están los 4 separadores para las 4 gomas. Fíjense el grosor, nada más y nada menos. Aquí tengo la cinta para que lo veamos, que efectivamente son de 2 pulgadas. Fíjense ahí. Algo importante en un separador es que tenga esto que aquí le llamamos una rebarba. Esto se le llama rebarba. Esto ayuda a que el vehículo no tenga ningún tipo de vibración al momento de alcanzar ciertas velocidades. La gente que se queja de eso es porque ha montado separadores que no tienen esta rebarba. Entonces vamos aquí ahora a proceder con la instalación en la Durango. Aquí estamos con la Durango. Fíjense que se ve bastante bien, pero estamos buscando un look más agresivo. Entonces nosotros entendemos que con 1 pulgada adicional, es decir, con estos separadores que son de 2, nosotros vamos a obtener lo que queremos. Entendemos que más o menos 1 pulgada adicional, el aro va a salir más o menos a esta distancia. Y ahí, con las gomas que tiene, entendemos que va a quedar bien robusta esta Durango. Y eso es lo que estamos buscando con este kit White Body. Aquí realizando el proceso de cambio. Aquí hemos cambiado ya el primero. Miren la diferencia. Este es el que tenía 1 pulgada de grosor y este es el que vamos a poner. Ya lo tiene instalado de aquel lado, así que vamos a ver un poquito para que vean la diferencia. Ahí está todavía el que tenía anteriormente y de este lado ya se nota, ya se siente la diferencia con el nuevo separador de 2 pulgadas. Miren cómo queda la goma ya en el nivel perfecto del flare. Bueno, ya concluimos, señores, con la instalación de los separadores de 2 pulgadas, así que estamos bastante satisfechos con el resultado. Entiendo que ahora sí están en su punto esas gomas que llenan lo que es el kit de White Body. Así que nada, espero sus opiniones, déjenme saber qué les parece. Vamos a arrancar con la segunda etapa de este video. Sabemos que no todo el mundo le gusta andar con este kit White Body todo el tiempo. Sabemos que los separadores de 2 pulgadas, el vehículo no transita igual. Estos flares agregan un peso al vehículo. Entonces, ahora te vamos a enseñar lo fácil y sencillo que es remover el kit White Body para cuando quieras dejar de usarlo, puedas andar ya como la SRT 2021. Arrancamos.
De esta manera llegamos al final de esta transformación. Le hemos hecho este video para mostrarles a ustedes las diferencias del kit White Body y el kit normal SRT 2023 como está ella. Señores, este vehículo a través de los años en nuestras manos ha pasado algunos cambios. Aquí les voy a dejar los links que están aquí en YouTube, los videos de las transformaciones anteriores para que lo vean si no lo has visto. Y señores, ahora tengo que dar una noticia triste. Nosotros con un profundo dolor, con una dificultad que ustedes no se imaginan, hemos llegado a la conclusión de que vamos a buscarle una nueva casa para la niña. Nos duele mucho llegar a este momento. Este vehículo ya tiene varios años aquí. Hemos hecho muchas transformaciones diferentes, pero ya vamos a pasar a una nueva etapa. Entonces, si cuando veas este video ya se vendió, entonces puedes buscar una, no te preocupes, una normal y te la ponemos así mismo. Así que ya lo saben, lastimosamente vamos a vender la niña de la casa. Nada, yo espero que a ustedes les guste este video. Déjenos saber en los comentarios cuál te gusta más, White Body o normal. Cuéntanos aquí abajo, lo vamos a leer y lo esperamos en las redes de Nox RD.